maravilloso de poder, Señor, estar en tu casa, Señor, esta mañana preciosa, Dios mío. Y es realmente precioso, Señor amado, el tiempo que estamos viviendo, Señor amado, para la gloria y la honra tuya. Pero a la vez, Señor, necesitamos la porción, el alimento, las vitaminas, los minerales, Señor, los nutrientes necesarios para nuestra vida espiritual en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para poder caminar, Señor, en este siglo, en este tiempo, Señor, de tanta violencia, de tanta maldad, Señor amado, en rectitud delante de ti, tal, Señor amado, como lo hicieron, Dios mío, Enoc, Padre Celestial, o Noé, que entre sus contemporáneos tu palabra dice que fue hallado hombre justo delante de ti, Señor. Padre, muchas gracias. La gloria y la honra es tuya, Señor, y yo te pido que nos dejes esa palabra en abundancia, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, te lo pedimos y te lo rogamos, suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces responderás a tus hijos: nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto, pero Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, el pueblo de Israel, hemos dicho y lo seguiremos diciendo y aplicando de esa manera, que el pueblo de Israel era el prototipo, digámoslo de esta forma, que vendría a ser la iglesia en este tiempo. ¿Sí? El pueblo de Israel, todo lo que le pasa al pueblo, o lo que le pasó al pueblo de Israel en aquel momento bíblico, es sombra y figura de lo que iba a suceder en la iglesia, o de lo que le está sucediendo a la iglesia. Ahora, una de las cosas que Israel pasó fue que fue esclavo, según lo que dice la palabra del Señor y la historia. Vemos que Israel fue esclavo en Egipto y lo fue durante mucho tiempo. Estamos hablando de más o menos alrededor de 400 años, según la Biblia. Y dice la palabra del Señor que Dios los sacó con manos fuertes. ¿Cuántos alaban a Dios? Con manos fuertes. ¿De dónde? De Egipto. Ahora, vemos en este texto entonces que el pueblo de Israel, número uno, es figura de la iglesia, y Egipto es figura del mundo. Si lo vemos de este punto de vista, eso quiere decir que el cristiano o la iglesia podría ser cautiva del mundo, y en muchas ocasiones sin darse cuenta. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que este Egipto, este faraón, que vendría a ser figura, hermano, de Satanás, podríamos decirlo de esa forma, qué fue lo que hizo? ¿Cómo es que esclavizó al pueblo de Israel? ¿Y cómo es que podría venir a esclavizar? Ya vamos a ver esto más adelante, pero ¿cómo es que podría venir a esclavizar? Número uno, lo primero que hizo Faraón fue esclavizar. Número dos, subyugó al pueblo de Israel, obligó al pueblo de Israel, amargó al pueblo de Israel, y por último también mataba al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en todos esos versículos que yo les acabo de poner ahí. Ahora, ¿qué sería esclavizar? Esclavizar sería someter. Fíjese qué interesante esto, porque
Estábamos platicando. Hoy decía el suero algo, ¿verdad? Dice: los dormilones no van a entrar en el reino de los cielos. Y yo me ponía a pensar, porque automáticamente le dije: bueno, hay dos formas de ser dormilón: la forma natural y la forma espiritual. Por eso es que la Biblia dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y no está hablando de un dormido, no está hablando de un dormido físicamente, literalmente, está hablando de un dormido espiritual. Pero me ponía a pensar en lo que el suero me estaba hablando. Me ponía a pensar algo que se me vino, y es que uno que está dormido, ¿qué tiene? Sueños. Y esos sueños, que son como películas, vamos a decirlo de esa forma, podrían ser tan reales como que nosotros lo estamos viviendo en ese momento, aunque estamos dormidos. O sea que me ponía a pensar, y se me venía por el espíritu, que nosotros podríamos estar, o alguien podría estar viviendo una vida soñolienta o dormida, y soñando como que estuviera haciendo lo correcto. Y entonces se me venía a la mente ese versículo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos en la Biblia nosotros podemos ver que estaban dormidos, pero que ellos suponían que estaban haciendo las cosas correctamente? ¿Cuántos podemos ver que entonces estaban como soñando? Lo que quiero decirles es, y lo que quiero aplicarlo a esto es, que podría ser que nosotros todavía tengamos registros, o tengamos, hermanos, cierta influencia todavía, o el mundo tenga cierta influencia en nuestra vida, de tal manera que entonces nosotros estamos todavía sometidos, y aún sin darnos cuenta, al mundo, y pensamos que estamos libres de todo esto. Y es por eso que, hermano, es necesario la predicación de la palabra, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, subyugar sería dominar, que el mundo tiene un dominio sobre alguien. Obligar sería limitar. Amargar sería desequilibrar, ¿sí? Desequilibrar, porque la amargura lo que trae es un desequilibrio mental, un desequilibrio, hermano, quizás no físico, sino que, hermano, psicológico, en el alma. Y por último, matar. Pero matar aquí sería entonces atenuar. Le dicen a una iglesia en Apocalipsis de la siguiente manera: tú crees que estás vivo, pero estás muerto. En otras palabras, Satanás o el mundo había atenuado a esa iglesia, y ellos pensaban, volvemos a la carga, ellos estaban en un sueño. Ellos pensaban que estaban bien, pero no lo estaban. Entonces, yo creo que lo que nosotros debemos de analizar es cómo estamos en realidad, en base a los ejemplos, a las figuras, a las sombras, a los, hermano, a estas, hermano, a esto que fue como una se me fue la palabra que le iba a decir, pero esta es una sombra. Y la Biblia dice que que esto fue dejado como ejemplo para nosotros. Bueno, ok, entonces miremos ahora la forma de esclavitud de la iglesia, porque es lo que le decía. Israel estaba, hermano, esclavizado en Egipto, y ellos se sentían bien ahí. Muchos de ellos se sentían bien ahí. Muchos de ellos no querían salir de ahí. Pero ahora miremos que la iglesia puede también caer en esclavitud. Dice ahora: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. El verso 18 dice: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos
de la vida recta. Ok, de la vida recta. Ahora miremos el verso 19. Os hablo en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos en la justicia de la santidad. Ahora, Pablo dice, si nosotros hemos obtenido esta libertad, procuremos no perderla para no volver a caer en la esclavitud que antes nosotros teníamos. Pablo pretende decir de que nosotros podemos caer nuevamente en la esclavitud. ¿Y de dónde nos sacaron? De la esclavitud del pecado. Y podríamos volver a caer en esa esclavitud. Pero ahora dice, la manera en que nosotros no vamos a caer en la esclavitud es, hermano, extirpando las cosas que traíamos del mundo. Las cosas que nosotros traíamos del mundo. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, así que si antes ustedes presentaban sus miembros a la esclavitud de la impureza y de la iniquidad cada vez mayor, entonces ahora ustedes presenten esos mismos miembros como esclavos, pero no a esa perversión, sino a la justicia para la santidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces eso quiere decir, ustedes lo que van a hacer ahora es ejercítense en la justicia para llegar a ser santos, y de esa manera van a extirpar, a quitar, a desarmar, desarticular, deshacer toda aquella obra que antes el mundo había hecho en vosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Ok, entonces yo quisiera hablarles esta mañana acerca de este tema que yo le he titulado extirpando las ministraciones de Egipto. Extirpando las ministraciones egipcias. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que nosotros fuimos acostumbrados a una vana manera de vivir que a la vez fue heredada por nuestros padres. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Pablo. Esas costumbres no se quitan fácilmente. Hay muchas cosas que usted, hermano, cuando se convirtió todavía traía. Pero lo peor es que hay muchas cosas que todavía quizás siguen gobernando sus vidas o nuestras vidas, y no nos damos cuenta que así es. Entonces tenemos que extirparla a la luz de la palabra. Miremos las ministraciones de Egipto rápidamente en un listado, pero posteriormente vamos a ir viendo una por una, analizando una por una, viendo cómo es que se esclaviza, por ejemplo, y viendo cómo es que podemos nosotros salir de esa esclavitud, extirpar la mente de esclavo. Entonces, número uno, mente de esclavo. Esa es una administración egipcia, mente de esclavo. Número dos, vivir en una vida acomodada. Eso lo heredamos del mundo. Murmuración, eso lo heredamos del mundo. Idolatría, insujeción, falta de fe, desobediencia, rebeldía. Viven acordándose del pasado, terquedad, menosprecio, amor a lo material, y caen fácilmente en el pecado. Todas esas 13 cosas son ministradas por el mundo y tienen que ser extirpadas de nuestras vidas, de tal manera que lleguemos a ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, miremos Éxodo capítulo 14, verso 10. Según lo que vamos a ver cada una de ellas, que en esta número 1 sería mente de esclavo. Miremos cómo ellos tenían la mente de esclavo. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron
y vieron a los egipcios pisándole los talones, o sea, venían cerca, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Pareciera que hasta ahí las cosas están bien, porque la Biblia dice y clamaron al Señor. Pero ese clamor, al parecer, no fue un clamor de Señor, aquí estamos, te damos gracias, porque si vamos a morir aquí, pues es tu voluntad. Y si no, Señor, sálvanos de Egipto. Parece que su oración no fue esa. Lo podemos ver cuando vemos el contexto en los siguientes versículos, porque mire lo que dice el verso 11. Entonces le reclamaron a Moisés. Ok, acababan de orarle al Señor, pero le reclamaban inmediatamente a Moisés. Entonces ese clamor, que era un clamor de miedo, no era un clamor de un libre, sino que era un clamor de un esclavo. Un esclavo siempre está, hermano, miedoso de las cosas que están sucediendo en el mundo, y se va a orarle al Señor, pero no con la fe, no con la certeza, no con la convicción, hermano, sino con ese miedo, ese temor, esa desconfianza. A ver si Dios puede hacer algo, a ver si Dios puede obrar, a ver si Dios me puede salvar. Y luego hacemos lo que hizo el pueblo de Israel. Dice la Biblia que fue y murmuró, o sea, reclamándole a Moisés. Y le hicieron una pregunta: ¿acaso no había sepulcro en Egipto, que nos sacaste de ahí para mirar en el desierto, para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Fíjese bien. Vamos a suponer que usted cae en una trata de persona. Ya sabe lo que es una trata de persona, ¿verdad? Cuando las personas son raptadas y son llevadas para, qué sé yo, ser esclavos en una finca, en un lugar para trabajar duro, sin salario, sin nada. O esclavos que se lo llevan algunos, en el caso de las mujeres, para la prostitución. O en el caso de los hombres, para que sean, hermano, lo que el narcotráfico, por ejemplo, le llama mulas, ¿verdad? Que son personas que trasladan drogas de un punto a otro. Vamos a decir que uno cae en eso. Ahora viene alguien y le dice: mira, yo te puedo sacar de aquí, vámonos, tal día vengo por ti. Y ese día llega, hermano, y lo sacan, pero alguien se da cuenta y comienza a perseguirlos para matarlo. Ahora yo le pregunto a usted, le voy a hacer esta pregunta, contéstela ahí usted. ¿Cómo le gustaría a usted morir? ¿Morir en esa prisión de trata de persona, o morir tratando de buscar su libertad? ¿Cómo le gustaría morir? Le voy a dar mi respuesta personal. Yo preferiría morir, hermano, huyendo, tratando de buscar mi libertad. Por lo menos ya fuera, yo pudiera decir morir, pero lo hice libre, no lo hice esclavo. Ahora mire lo que sucede con este hombre. La Biblia dice, hermano, con estos hombres, Egipto e Israel, la Biblia dice que ellos comenzaron a reclamarle, hermano, a Moisés. ¿Acaso no había sepulcro? ¿Para qué? No, ¿por qué nos sacaste a morir a esta tierra? No había sepulcro en Egipto. No estábamos, hermano, no estábamos allá mejor que aquí, que vamos a morir. Ahora mire lo que dice el verso 12. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. O sea, ellos querían estar ahí. Ellos no querían salir de la esclavitud. Preferimos servir a los, oiga bien eso, hermano, preferimos servir a los egipcios
Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Vuelvo a la carga. ¿Cómo le gustaría a usted morir? ¿Morir en libertad o morir en esclavitud? Yo preferiría morir en libertad que morir en esclavitud. Yo preferiría eso. Pero cuando uno tiene mente de esclavo, uno dice: no, aquí voy a morir, no importa que me estén subyugando, que me estén maltratando, que me estén amargando, que me estén poniendo cargas pesadas, no importa, mejor me quedo aquí. Es que es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces, ¿qué mente tenían estos hombres de Israel? La mentalidad que ellos tenían era sepulcros en Egipto. Ellos entonces, hermano, estaban pensando mejor quedarse en Egipto cuando ya José, cuando ya, hermano, Jacob les había dicho: cuando ustedes salgan, llévenme con ustedes. Aún los huesos de Jacob y los huesos de José, hermano, no querían ellos que se quedaran ahí. ¿Por qué? Porque eso era figura de morir esclavos, de morir en un país, en un lugar donde no debían de morir. Es por eso que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos levantados, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. No seremos dejados en la tierra. Del polvo de donde estemos, de ahí nos van a levantar aquellos que morimos en libertad. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hay gente que prefiere morir esclava y quedarse por una eternidad en Egipto. Y entonces, hermano, ellos preparan sus sepulcros en Egipto. Número 2, ellos pensaban en las ollas de carne. ¿Se recuerda usted, verdad, de eso? ¿Para qué nos sacaste a morirnos de hambre aquí? Allá en Egipto teníamos ollas de carne. Pensaban en el pan, pensaban en el pescado, en los pepinos, en los melones, en los puerros, en las cebollas, en los ajos, en los ídolos, porque hicieron un ídolo en el desierto. Entonces estaban pensando en otros dioses. Murmuración, amado hermano, rebelión. Y por último estaban pensando en las casas que tenían en Egipto. Es terrible cuando una persona está anclada en el mundo, en lo material. Por eso es que hay personas, hermanos, que ellos, es terrible que le mencionen la palabra muerte, porque ellos inmediatamente, hermano, le tienen un terror a eso de la muerte, porque ellos quisieran vivir eternamente. Ellos están esperando que los científicos, hermanos, digan: ya descubrimos la forma que el ser humano viva eternamente. Hermano, ese día no va a llegar. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el día que se atrevan a decirlo ya públicamente y que realmente lo hayan descubierto, ese día viene la destrucción sobre la humanidad, como vino, hermano, la separación, la destrucción en Sodoma, Gomorra, en Babilonia, en Babel, etcétera. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la única manera de ser eterno es en Cristo Jesús. Y para que esa eternidad la disfrutemos, nos tienen que sacar de la tierra, nos tienen que sacar de Egipto, para que podamos disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? O yo le pregunto a usted: ¿usted le gustaría vivir una vida eterna llena de preocupaciones, enfermedades, dificultades, hermano, llena de todo esto que se vive aquí en la tierra? Yo no me gustaría. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿qué es lo que pide la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Para que nosotros dejemos de tener esta mente de esclavo que el mundo nos implantó, nos ministró. Mire lo que dice Pablo, Romanos 12:2. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno,
lo que es grato y lo que es perfecto. Mientras no cambias tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. Y si no cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir, entonces no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No sé si me estoy dando a entender. Pero Israel no había comprendido la voluntad de Dios para ellos, que era buena, que era agradable y que era perfecta, y que Dios los iba a llevar de una tierra de esclavitud a una tierra que fluía leche y miel. Los iba a llevar de la aflicción a la felicidad. Le iba a enjugar sus lágrimas, metiéndonos en un lugar, hermano, fructífero, para que ellos fueran felices. Pero no lo entendieron. ¿Por qué? Porque sus mentes eran de esclavos, no eran mentes de una persona libre. Entonces así hay muchos cristianos hoy en día, siguen teniendo esa mente de esclavo. Ellos no son libres. Ellos siguen sujetos al sistema, sujetos, hermano, al sistema del mundo. Que si el mundo da un giro para un lado, ellos también. Que si va para la izquierda, también ellos. Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar ya no es de la tierra, es del reino de los cielos. ¿Y cómo se logra? Cambiando nuestra mente. ¿Y será que se puede? Sí, porque Pablo dice: ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero eso es para que el que ha cambiado. ¿Sabe qué? Cristo murió y resucitó y lo hizo en libertad, porque Él dijo: nadie toma mi vida, yo la doy. Cuando lo clavaron en la cruz, no se la arrebataron, Él la dio. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nadie puede dar algo que no tiene, que no le pertenece. O sea que Jesús le pertenecía a su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Él desea que nosotros también tengamos esa libertad en Él. Ahora, ¿cómo se puede caer en esclavitud? ¿Cómo se puede caer en esclavitud? Ahora, al ver cómo podemos caer en esclavitud, esto también nos va a ayudar a salir de la esclavitud. Miremos algunos versículos rápidamente. Wow, cómo se ve el tiempo. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que practica, me gusta esta versión, que todo el que practique el pecado es esclavo del pecado. Ahora ahí vamos a interpretar esto, por favor. La Biblia dice: hijitos míos, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. ¿Por qué Juan lo dice de esta manera? Como que si no hubiera Dios hecho una obra completa en nosotros al morir en la cruz. Como que si el sacrificio de Cristo es insuficiente para dejar de pecar. Déjeme decirle que no. Esa es la gran equivocación, la gran mentira, y que Satanás nos vende para que nosotros dejemos de vivir para Cristo en libertad. ¿Por qué? Mire pues, cuando Dios vino a liberarnos del pecado y de la muerte, lo que Jesús hizo es rescatar primero lo que estaba dañado, lo que estaba muerto, que era el espíritu. Porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero yo andaba vivo antes de convertirme a Cristo. Entonces no está hablando de eso, está hablando, hermano, de una muerte espiritual. Ahora, al resucitar, la muerte espiritual, que es la muerte eterna, Él automáticamente le dio autoridad a ese espíritu, lo renovó, lo restauró y le dio el mando que tenía el alma.
Porque el alma es la que fue afectada constantemente, ministrada constantemente a través del cuerpo, para que esa alma se volviera de un alma viviente a un alma corrupta. ¿Cuántos alaban a Dios? Ojalá me esté dando a entender bien. Entonces esa alma dejó de tener el control que tenía, porque estábamos, ¿sabe cómo estábamos? Vamos a poner esto. El piloto era el espíritu, tenía que haber sido el espíritu, porque el espíritu es la comunicación, el contacto que tenemos con Dios. Cuando ese espíritu se durmió, se murió por el pecado, lo que resulta es que la vida de nosotros los cristianos, los hombres, comenzamos a andar en, hermano, piloto automático. Ya ha visto usted esas películas, ¿verdad? O tal vez, no sé, un programa de avión en donde el avión dice: ahora sí podemos poner piloto automático. Y ellos se van a tomar una taza de café, solo están viendo los controles, hermanos, regresan y el avión va piloto automático. Ahora están haciendo vehículos que se van a manejar solos, piloto automático. Usted hasta se puede echar un su pestañazo, un su sueño ahí, y el carro va. Así vamos nosotros, con la única diferencia que nosotros nos fuimos a la deriva y comenzamos a cometer hechos vergonzosos delante de Dios, a ofender a Dios. Entonces, cuando Jesús viene, recuperemos el mando, resucita el espíritu toma el mando y comienza a dirigir al alma hacia cosas espirituales, pero el alma se resiste, porque el alma está viciada. Aunque tenemos la mente de Cristo, espiritualmente hablando, el alma sigue teniendo su propia, hermanos, su propia metodología de pensamiento y de hacer las cosas. Es por eso que nos encontramos en un dilema. Quiero buscar al Señor, pero a la vez siento que no puedo. Quiero servirle, pero a la vez siento que no puedo. Quiero estar en santidad, pero a la vez quiero cometer delitos y pecados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Perdonó todos los pecados que teníamos, se olvida de ellos, nos resucita, nos da vida en Cristo Jesús, y ahora dice: tienes que comenzar un proceso. Así como un niño nace y comienza, hermano, a crecer y se va nutriendo de cosas buenas o de cosas malas, así mismo el cristiano se tiene que ir nutriendo de Dios cada día. ¿Para qué? Para que el Señor tome control totalmente del espíritu, del alma y del cuerpo. Por eso, hermano, Juan decía: es necesario que el alma, el cuerpo, yo mengüe y tú crezcas en mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Será que entonces no podemos pecar porque en cuanto nomás pecamos nos volvemos esclavos? No. La Biblia dice que el justo cae 7 veces y las 7 veces se vuelve a poner en pie. Abogado entonces tenemos para con el Padre si hemos cometido un pecado, que es Cristo Jesús, nuestro abogado. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Por eso me gusta esta versión, porque si usted ve en la Reina Valeria y en otras versiones de la Biblia, dice: y Jesús respondió: de cierto digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero esa palabra hacer es la palabra poieo, que quiere decir, una de las cosas que quiere decir es la práctica. Entonces, no es lo mismo pecar que practicar el pecado. ¿O sí es lo mismo? Pregunto, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Mire, pues, se lo voy a poner de esta forma. No es lo mismo que usted cocine
a que sea una cocinera. Yo puedo hacer un pollo asado. Yo puedo hacer un pollo asado. Me voy y lo preparo, lo dejo enmarinado, dicen las hermanas, hermano, de un día para otro, bien preparadito. Y hermano, me voy a comprar carbón, lo enciendo, espero que todo esté bien encendido, bien con calor. Hermano, lo pongo en la parrilla y le voy dando vuelta. Pero no soy cocinero. Pero si yo le pregunto a la hermana Zaida, a la hermana Lee, que ellas viven haciendo eso, pues ellas sí son cocineras, ellas sí practican la cocina, viven en la cocina. Entonces esto es lo mismo. Yo puedo cometer un error porque soy humano, porque todavía estoy en este cuerpo. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y por eso él mismo dijo: seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque esto que vemos aquí será transformado automáticamente en un abrir y cerrar de ojos. Y ya no seguiremos practicando más, ya no seguiremos, pecando. Pero hay gente que sí vive practicando el pecado. No pueden dejar de pecar. No pueden dejar de cometer el mal. Ahora, ¿me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? Es que hay gente, hermano, mire, se vició en el mundo, vino a Cristo. Cristo, hermano, hizo la obra que tenía que hacer en ellos, pero el Señor quiere que nosotros abandonemos toda práctica. Por eso le leí el versículo donde dice en Romanos: ustedes antes tenían sus miembros habituados a estar cometiendo el mal, a practicar la maldad, pero ahora esos mismos miembros hagan que practiquen el bien, en la justicia, para santidad. Como quien dice, su miembro, como estuvo en piloto automático todo este tiempo, todo su cuerpo, él quiere seguir haciendo lo que antes hacía. Por eso es que usted, hermano, cuando oye el chungu chungo, ya comienza con sus pies, hermano. ¿Y qué si es una canción mundana que tiene el vecino? Pero como su cuerpo se habituó y a usted le gustaba eso, entonces, hermano, su cuerpo quiere, pero su espíritu, ahora su mente que está tomada por el espíritu, le dice: oye, momento, eso no es de Dios. Y entonces usted se retiene, aunque dentro de usted hay una como corriente eléctrica en su pie que quiere seguirlo moviendo. Pero el que practique el pecado le da libertad al pecado. Ese es esclavo del pecado. No puede, hermano, no puede frenar sus ojos para no ver lo que antes miraba, lo sigue haciendo. Por eso es que hay muchos cristianos que a escondida, y como ahora tienen esos aparatitos tan, hermano, una computadora portátil chiquitilla ahí que se llama celular, cuando le meten saldo se van por ahí, hermano, a estar, hermano, en el celular, que si a estar viendo pornografía. No pueden dejar de ver pornografía. ¿Por qué razón, hermano? Porque están practicando el pecado, no han podido abandonarlo. Entonces esa persona es esclavo de ese pecado, no ha podido abandonar de estar chateando, hermano, con las mujeres, hermano, o de estar chateando con los varones y estar queriendo, hermano, entablar siempre relaciones. ¿Por qué razón? Porque sigue practicando el pecado. Esa persona no es que peca y se va a pedirle perdón al Señor y ya, y lo deja de hacer. Por eso la Biblia dice, proverbio, hermano, que el que confiesa su pecado y se aparta de él es el que alcanza misericordia. Pero esa persona que sigue, esa persona es esclava del pecado.
Y tiene que liberarse. Y la única forma es la sangre de Jesucristo y esforzándose a no seguir haciendo el mal. A Josué le dijeron: yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Pero luego le dicen: pero te tienes que esforzar, ser valiente y esforzarte. Entonces Dios te dice: yo ya estoy contigo, yo ya te libré, yo ya derramé mi sangre, yo ya te limpié. El día que viniste a mí te limpié, te acogí como el hijo pródigo, te fuiste a bañar, te puse vestido, anillo en tus pies, en tus manos, calzado en tus pies. Ahora sé valiente y esfuérzate. Porque el pecado va a seguir acechando. El pecado que tienes en tus miembros va a querer seguir haciéndolo, pero tú le tienes que frenar en el nombre de Jesús. Por eso Pablo hablaba de los frenos de las naves, de los frenos de los caballos, pero dice: ¿quién podrá frenar la lengua? Entonces tú tienes que decirle: no, ya no, piloto automático desactivado. Volvemos al mando. Y cuando yo vuelvo al mando, tengo la posibilidad de parar, de frenar, de doblar donde yo quiero, de ir donde yo quiero. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero el que practique el pecado es esclavo. Entonces, ¿cuál es la forma de no ser esclavo del pecado? Dejarlo de practicar. Déjalo de practicar. Hay cosas que le tenemos que decir: no, aquí, borrón y cuenta nueva. Punto, se acabó. ¿Ha tenido usted la experiencia de esa? De decirle algo: no, hasta aquí nomás. Ya está. Y como que quiere otra vez, pero dice: no, yo ya dije no. Punto. Veamos otro rápidamente. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquel que lo domina. Ok, vemos eso en el nombre de Jesús. Hábitos. ¿Qué es un hábito? Es una costumbre, es una rutina. Pero hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Un hábito malo es no congregarme para lo que me tengo que congregar. Por ejemplo, ahora, ¿será que uno se puede congregar para otra cosa que no sea para lo correcto? Sí, ya vimos el domingo que Pablo le dice a la iglesia: ustedes se congregan, pero no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. ¿Para qué se congregaban? Para ir a comer, para ir a emborracharse con la cena del Señor, con el vino que se daba, hermano, en la cena del Señor. Quizás por eso hay muchos pastores que dicen: no, es que vino no hay que tomar, porque la Biblia dice que no nos emborrachemos. Mejor bebámonos un juguito de Gatorade, un juguito de manzana, de uva, o consigamos por ahí un jugo, pero que no tenga cero alcohol. Pero esta gente lo hacía, hermano, con alcohol, con vino, hermano, vino fermentado. Y llegaban algunos y se emborrachaban. Tenían el hábito de la borrachera todavía, llegaban y se emborrachaban. Entonces hay gente que llega a la iglesia, pero no llega con el hábito de adorar, de servir, de vivir para Dios, de escuchar la palabra, de alimentarse, dice, de irse para su casa y seguir anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, sino que vienen, hermano, a criticar. Y viste cómo vino la hermana, y ya viste los zapatos que anda. Y viste que parece que no se bañó. Y viste que parece que no se echó perfume. Y sabías vos que, es que fíjate que, mira, yo los oí que estaban peleando. Su hogar tienen problemas. Entonces no se congregan
para lo bueno, sino que están habituados, tienen un hábito que los hace esclavos de lo malo. ¿Cuántos alaban a Dios? Esclavos de lo malo. No podemos. Ahora le voy a decir, le voy a enseñar otro hábito malo. Otro hábito malo es no orar. ¿Verdad que qué rico, hermano, orar? Cuando uno se levanta en la madrugada, hermano, todo con sueño, hermano, como apaleado, pero uno dice, no, me tengo que levantar y se pone de rodilla, hermano, uno, y comienza, y en ese momento, hermano, qué rico, desciende aquello, y uno se comienza a acordar por fulano, sutano, mengano, y cuando uno mira, hermano, yo he visto, y de repente ya está de día. Bueno, que ahora está amaneciendo rápido, ¿verdad? No como en invierno, está amaneciendo rápido y está anocheciendo pronto también. Pero hermano, uno se siente, se acuesta, hermano. A mí, hermano, en ese momento hasta el sueño se me va. ¿Cómo me cuesta quedarme una hora más ahí, hermano? Vuelta para acá, vuelta para allá, ya estoy pensando, ya se me activa el cerebro, hermano. De repente digo, y no oré por tal cosa. Ya, hermano, ahí en la cama digo, Señor, por favor, Señor, no te lo pedí, pero te lo pido ahorita. Pero hay gente que no tiene el hábito de orar. Es un mal hábito no orar. Es un mal hábito no leer la Biblia. Es un mal hábito no congregarnos. Es un mal hábito no hacer la obra del Señor. No hacer lo que, hermanos, se nos hizo que hiciéramos. Es un mal hábito. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces podemos ser esclavos de esos hábitos. Así como tenemos malos hábitos en la casa, en donde siempre, hermano, como que es claro, como es un vicio, ¿verdad? Ya vamos a la refri, sacamos la botellona de 3 litros, hermano, color negro, porque no puede faltar. Mal hábito. Mal hábito es ser un dormilón espiritual y no poder levantar cabeza en el espíritu, hermano, porque estamos dormidos. Nos encanta dormir, hermano, y la Biblia dice, el mucho sueño te provocará pobreza. Entonces, si tú sigues dormido espiritual, porque es tu hábito quedarte dormido espiritual, hoy hay culto, no voy a ir, no hay mañana será otro día, mañana, y así vas de mañana en mañana. A ver, yo le hago una pregunta aquí entre nosotros. ¿Verdad que usted ha querido quedarse acostado en la madrugada y no orar? Yo sí, ¿y usted? Pero yo le digo al Señor y me digo a mí mismo, no, Señor, si tú te quedas acostado un día, otro día y otro día, te vas a habituar a seguir dormido de tal manera que jamás vas a levantarte para orar. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces le digo, no, esfuérzate. Nadie te dijo que esto iba a ser fácil. Esto es de valiente, hermano. Por eso la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? Miremos otro rapidito y con este termino, aunque tengo un montón de versículos. Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Y esa palabra cautivo es esclavo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esa palabra entonces ahí es la palabra kalash, que es desnudar. Pero esto es un estado de la persona que se ha privado de la libertad, o sea, que ha caído en esclavitud. O sea, entonces ahora mire lo que dice: por tanto mi pueblo fue llevado esclavo, cautivo, prisionero. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, no tuvo conocimiento.
Yo ya le he contado de hermanos que escuchan en la radio un mensaje contrario a lo que se predica dentro de la iglesia. Y entonces hallan, hermano, con una actitud, hermano, de aquí estamos haciendo mal las cosas. ¿Y por qué? Es que estamos haciendo mal las cosas. El pastor no sabe mucho. ¿Y por qué? Es que yo oí a Julano de tal, el hiper mega ultra tera giga apóstol, que dijo esto, y el pastor la vez pasada dijo lo contrario. Ya está cautiva su mente. Ya está cautiva su mente. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya comienza a ser esclavo. Ahora yo le voy a decir una cosa. Si hay algo que usted tiene que hacer es escuchar, irse a la Biblia, seguir comparando y hacer preguntas. Porque si alguien dijo lo contrario a lo que se está predicando, por ejemplo aquí, usted tiene todo el deber, la responsabilidad de venir y sentarse y decir: pastor, mire, yo oí a Julano de tal decir que eso no era así, pero usted dice que sí es así. Entonces explíqueme el por qué usted tiene su postura. Porque ya se ha dado cuenta, ¿verdad? Que hay gente que, hermano, en las redes está diciendo no hay diezmo. Incluso la hermana Lime nos mandó un mensaje la vez pasada, un video, y no con la intención de, la hermana Lime siempre manda los videos con la intención de que miren lo que se predicó, ¿verdad? Miren lo que se está diciendo es cierto. Entonces, y un predicador, hermano, que si usted no está en la línea y no está bien parado en el conocimiento, se lo tumba, se lo echa. Porque comienza, es que la Biblia, ¿dónde está? Todos esos pastores que se han hecho millonarios y que viven del diezmo y que le sacan el diezmo y que esto y que lo otro. La Biblia no dice eso. Y aleluya. Hermano, uno se queda así como que, wow, qué unción. Qué unción. Vamos a suponer que usted dice, no hay diezmo. Vamos a suponer que decimos aquí, miren, hermano, no hay diezmo, pero hay que ofrendar. Ahora, si a Israel le bendijo el dar el 10%, ¿cuánto tendríamos que ofrendar entonces? El 10%. Y aparte a Israel le dejaron otras ofrendas que diera. Entonces, ¿qué tendríamos que ofrendar? El 10%, porque a Israel lo bendijo, porque a Israel le fue por pacto. Y eso yo he dicho, no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo, porque no es un principio de la tierra, es un principio del cielo. No es una ley de la tierra, es una ley del cielo. Entonces digo yo, si a aquellos les resultó, les bendijo y fue el deseo de Dios, yo voy a hacerlo también con generosidad de esta forma. Eso es lo que no entienden muchos, que esto no es exigido. Si a alguien le están exigiendo en su iglesia, entonces eso sí está mal. Pero esto no es exigido. Esto nace de una acción de gracia. Esto nace del corazón. Esto nace, hermano, del espíritu, en un agradecimiento a Dios por lo que Dios nos ha dado. Y lo hacemos con libertad. Por eso Pablo dijo que el que va a dar, que lo haga, hermano, con el corazón, con alegría, con gozo, no con, hermano, no que le estén ahí, hermano, insistiendo por obligación o porque usted tiene necesidad y alguien le dice, si tú das, si tú pactas con este dinero, Dios va a hacer tu milagro. Reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ciertamente la Biblia dice, dad y se os dará. Ciertamente la Biblia dice que el que siembra cosecha. Es una ley, pero esa ley no nació aquí en la tierra, nació en los cielos. Ese principio no nació en la tierra, nació en el cielo. Pero eso es lo que no entienden muchos. Entonces cuando a mí alguien viene y me pregunta sobre eso, mire, pastor, ¿y qué opina usted de eso? Si allá dicen aquello y ese pastor, no sé, tiene 55,320, 1 millón de personas en su iglesia, y entonces y usted aquí con esos pocos se cree un gran maestro. ¿Cómo es eso? Entonces yo le digo, yo lo que entiendo es esto.
Punto. Si me vas a creer, bueno, y si no, sigue creyendo lo tuyo. Ahora le voy a aclarar una cosa. ¿Sabías que a uno le dieron 1, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 5? A cada quien, dice la Biblia, ¿cómo? Con su capacidad. Si el Señor me vuelve a ver a mí y me dice: mira, tu capacidad son 10 personas que vas a mantener ahí, y que esas 10 personas lleguen a mí crecidas, desarrolladas, perfeccionadas por la palabra, y esto es lo que le vas a dar, yo me siento gozoso. Pero si el Señor un día me dice: ¿sabes qué? Mira, yo te probé con estos, pero tu capacidad no es de 10, tu capacidad es de 100, así que ahí te lo voy a enviar, y me comienza a enviar 100 personas, 200, 300 personas, gloria a Dios, el Señor también me va a dar la capacidad, la palabra, para podérselas dar a esas 300, 500, 20 personas. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces yo no me preocupo por eso. Yo no me preocupo por eso. Me preocupo por impartirle la palabra del Señor, para que usted tenga conocimiento, y de alguna manera ese conocimiento le va a romper cadenas, le va a romper ligaduras, le va a quitar el yugo de la esclavitud para llevarlo a la libertad de Cristo. Y conoceréis, conocimiento de la verdad, y te hace libre. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que no volvamos a ser esclavos, que no perdamos la libertad que Cristo, con que Cristo nos ha hecho libre. La mente de esclavo es una mente, hermano, que está sumergida en las cosas de este mundo. La mente de esclavo, hermano, está pensando solamente aquí. Por eso el Señor nos dice en su palabra, es como que dijo: ¿saben qué? Despréndanse del mundo mentalmente y visualicen el reino de los cielos. Busquen el reino de los cielos y su justicia. Y entonces lo que ustedes tanto anhelan en la tierra, que son añadiduras, casa, carro, sueldo, punto, qué sé yo, les va a venir. Pero dejen de ser esclavos, porque lo que viene es bueno, pero si lo reciben con esa mente de esclavo, no va a servir. Por eso es que el pueblo de Israel le dijo el Señor: no están preparados, que den vueltas en el desierto. Dieron 40 años vuelta en el desierto. ¿Para qué? Para cambiarle la mente de esclavo y darle la tierra de Canaán. Cuando ellos entraron a Canaán, hermanos, ya eran guerreros y ya habían peleado en el desierto. Cuando ellos entraron a Canaán, ellos ya sabían que descendía comida del cielo, agua de la roca, hermano, codornices caían sobre el campamento, hermano, tenían la ropa que no se les había gastado, como sacada de la tienda, del almacén, hermano, de ropa. Ellos habían visto lo sobrenatural. Ahora llegan a una tierra que tiene un montón, hermano, de cosas buenas, y dicen: gloria a Dios, ahora sabemos administrar esto, porque en el desierto nos enseñaron. ¿Qué le parece a usted que usted es un derrochador de dinero número 1, number one, y le dan 1 millón de Córdoba? Hermano, lo desbarata en un ratito, se vuelve loco y lo desbarata. Por eso es que yo le digo al Señor, Señor, gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Y si nos vas a dar más, Señor, hemos aprendido a administrar esto, hemos aprendido a administrar lo poco, para que cuando llegue lo mucho también podamos ser fieles, buenos administradores de lo tuyo. ¿Cuántos alaban a Dios? Llénate de conocimiento, no sigas practicando el pecado, hermano, y cambia tus hábitos. Son 3 cosas que hablamos hoy, ¿no? Podemos caer esclavos de la práctica del pecado, no del pecado, de la práctica del pecado. Alguien podrá diferir conmigo, está bien, que deje sus comentarios ahí en las redes. Podrá diferir conmigo en esto y va a decir: no, hermano, todo pecado nos lleva a ser esclavos. Sí, nos va a llevar en cuanto nosotros comencemos a practicar y vivir ese pecado. Pero si tú pecas, buena noticia, abogado tienes para con el Padre, a Cristo Jesús. Pero no lo practiques, confiésalo y apártate, y alcanzarás misericordia. Número 2, hablamos de los hábitos.
Los malos hábitos espirituales nos hacen esclavos de este mundo. Y número 3, hablamos de la falta de conocimiento. El falto de conocimiento es esclavo de este mundo. No comprende, no entiende, no discierne, no conoce a su Dios. Por eso Jesús dijo que el que se sentara a la mesa discerniera el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ya hablé ampliamente que por ahí vamos a sacar el tema en las redes. Todavía no lo hemos sacado, pero por ahí lo vamos a sacar para que esté allí y usted lo pueda volver a ver si quiere, si gusta, compartirlo. Aleluya. Vamos a ministrar un momento esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Sí, Señor. Con una canción, melodía. Te damos gloria, Señor Jesús. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Dale la gloria a Él. Ya no soy un Díselo. esclavo del temor. ¿Qué tuvieron los israelitas? Temor. Yo soy Y ese temor los llevó a hacer un clamor delante de Dios, pero no un clamor de sálvame, un clamor de reclamo. Soy un esclavo del temor. Seguían teniendo la mente de un esclavo. Yo soy hijo de Dios. Ya no Díselo. soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, aleluya. Oh, te damos gloria, Señor, porque nos sacaste de ser esclavos, esclavos del pecado. Abriste el mar para que yo camine. Aleluya. Tu amor Oh, sí, papá. el temor. Oh, Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Díselo con convicción al Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Aleluya, del miedo. Yo soy hijo de Dios. Oh, aleluya, te adoramos, Padre, No soy un en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria a ti. Te damos gloria a ti. Oh, papá. Oh, papá, eres grande y poderoso. Oh, y nos has liberado, nos has dado libertad a través de la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús se rompe todo yugo de esclavitud, se quita toda mente de esclavo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora, papá, oh, rompe esas cadenas. Has estado practicando y no puedes salir del pecado. Hoy se rompen las cadenas. Hoy le pides perdón al Señor y el Señor te da las fuerzas en el nombre de Jesús. Aleluya. Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Oh, yo solo sé que yo soy su hijo. Aleluya. Y que Él es mi Padre. ¿Y mi Padre qué? Él me ama, me ama, me ama. Oh, recibimos esa administración del Padre. Tu palabra rompe cadenas, papá. Tu sangre nos libera. Oh,
Egipto a través del sacrificio del Cordero. Así como le libraste de la muerte, así como abriste el mar, Señor, estás con nosotros y ya no somos esclavos, ya no somos esclavos. En el nombre de Jesús. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Te damos gloria a ti. Oh, te damos gloria a ti. Me rescataste Y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, porque yo soy hijo. Ya no somos esclavos, ya no somos esclavos. Ahora somos libres, libres para su gloria. Podemos caminar con libertad. Las tinieblas retroceden ante los hijos de Dios. Aleluya, porque la sangre del Cordero los ha rociado, porque su palabra les está alumbrando, porque su palabra, que es la verdad, Jesús, que es la verdad, nos hizo libres. Recibe esa administración de libertad. Recibe esa administración de libertad. Oh, papá, te damos gloria a ti. Oh, papá. Sí, papá, te damos gloria. Oh, sí, Señor. Confesamos libertad. Confesamos libertad. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor: Señor, gracias por esta libertad con que nos ha hecho libres. Podemos esta mañana, Señor amado, venir a ti por libertad, porque somos libres para venir a ti. Podemos abrir nuestras bocas y alabarte porque somos libres. Y aunque el mundo y Satanás siguen insistiendo en esclavizarnos, Señor, oh, tú abriste el mar y puedes destruir, Señor, nuestros enemigos. Así como lo hiciste con Faraón, así como lo hiciste contra Amalek, así Señor amado, como lo hiciste, Señor, con Jericó y todas aquellas ciudades. Así, Señor, como David, Dios, derrotó a Goliat por su libertad. Oh, Señor, porque somos tus hijos. Porque somos tus hijos. Yo ministro esta libertad a este pueblo, Señor, y aún más allá, los que nos van a estar viendo por las redes. Señor amado, profetizamos esa libertad para el cautivo. Yo sé que en este último tiempo estás levantando muchos Moisés que vienen con vara de autoridad, Señor, a sacar a tu pueblo de Egipto, porque tú vienes pronto y los vienes a meter a tu reino, Señor. Oh, sí, Señor, te adoramos. Muchas gracias esta mañana, Señor. Llévanos en bien hasta nuestros hogares. Que tu presencia vaya con nosotros y esté con nosotros siempre, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dele un aplauso al Señor esta mañana. Oh, sí, Señor. Dios te continúe bendiciendo, amado hermano.